En un mundo donde muchos hablan, pocos se mantienen firmes con autoridad. Entre las polvorientas colinas de Judea y los murmullos de la multitud que seguía a Jesús, la voz de un hombre se mantuvo firme como una roca y suave como el vino nuevo. Santiago, no el más famoso ni el más impulsivo, sino el hombre que se convirtió en un puente entre el antiguo pacto y la nueva vida en Cristo. Fue la voz que resonó en el silencio de los que dudaban, el hermano de Jesús que aprendió a creer, no por la sangre, sino por la entrega. Su historia es como un soplo de aire fresco en medio del calor árido del conflicto. Una lección viva de que la verdadera fe se construye en la vida diaria, no en espectáculos. Santiago no fue el apóstol que caminó sobre el agua, ni el discípulo presente en el monte de la transfiguración. Sin embargo, su presencia fue un fundamento oculto sobre el cual la iglesia se sostuvo con humildad y firmeza. Mientras muchos buscaban señales y prodigios, Santiago demostró que el milagro más profundo es una vida transformada por la oración constante y el servicio silencioso. Se erige como una figura sólida en el contexto de la fe cristiana, una roca firme que sostuvo a la comunidad cuando los vientos de la persecución amenazaron su estabilidad. Santiago, también llamado Santiago el Justo o Santiago el hermano del Señor, es una de las figuras más sólidas, aunque a menudo olvidadas, del Nuevo Testamento. A diferencia de Santiago, hijo de Zebedeo, el apóstol mártir asesinado por Herodes, este Santiago creció junto a Jesús. Era uno de los hijos de María y José, lo que lo convierte en miembro de la propia familia de Jesús, una posición tan íntima como delicada. Pablo lo menciona en Gálatas 1:19 como uno de los pilares de la iglesia primitiva y como alguien que, tras la resurrección, tuvo un encuentro directo con Cristo resucitado. Aunque vivió con Jesús durante su juventud, inicialmente no creyó en él como el Mesías. Esta transición de hermano biológico a apóstol de la fe es una de las más profundas y humanas de la tradición cristiana. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia. Se le llamó justo no solo por su conducta recta, sino también por su compromiso con la verdad, con los pobres y con la integridad de la fe. En tiempos de tensión doctrinal y rápido crecimiento de la iglesia, Santiago representó un ancla espiritual que equilibró la tradición con la innovación, la ley y la gracia. La época de Santiago estuvo marcada por intensas tensiones religiosas y políticas. La Judea del siglo I vivía bajo el yugo del dominio romano, que imponía fuertes impuestos, vigilancia constante y amenazas a la identidad judía. Las sectas religiosas, fariseos, saduceos, esenios y celotes, competían por la lealtad del pueblo y ofrecían diferentes caminos de resistencia o sumisión. Santiago creció como judío observante, frecuentaba el templo, participaba en las festividades religiosas y seguía celosamente la ley de Moisés. La vida cotidiana de su infancia y juventud estuvo impregnada de las prácticas religiosas de la época. Oraciones diarias, ayunos, peregrinaciones y estudio de las Escrituras. Todo esto moldeó su carácter, su sentido de la justicia y su atención a los necesitados. La ciudad de Jerusalén, donde vivió la mayor parte de su vida, fue el centro político y religioso del judaísmo. Las tensiones entre romanos y judíos convertían cada decisión religiosa en una elección política. Tras la muerte y resurrección de Jesús, Santiago experimentó una transformación radical. El encuentro con el resucitado, mencionado por Pablo en 1 Corintios 15:7, parece haber sido el punto de inflexión definitivo. Quien antes dudaba se convirtió en creyente con una convicción tan profunda que se convirtió en el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén, el centro del judaísmo. Santiago tuvo que ejercer su liderazgo bajo una intensa vigilancia por parte de las autoridades judías y romanas. Su papel requería valentía y discernimiento, pues liderar a los seguidores de Cristo en Jerusalén implicaba equilibrar la tradición y la novedad, acoger a los gentiles y preservar los lazos con los judíos, proteger la fe y evitar una ruptura violenta con el judaísmo. Santiago tuvo una relación compleja con Jesús. Crecer como hermano del Salvador implicaba intimidad, pero también una familiaridad que podía ser cegadora. Al principio de su ministerio, Jesús fue desacreditado por sus propios hermanos, Juan 7:5, probablemente Santiago entre ellos. Sin embargo, tras la resurrección, esta relación se redimió,
y Santiago comenzó a ver en su hermano no solo a un pariente, sino al Señor glorificado. Santiago también mantuvo una estrecha conexión con la comunidad judía de Jerusalén. Su estilo de vida era tan recto y devoto que incluso los judíos que no creían en Jesús lo respetaban. Esto lo convirtió en un puente vivo entre dos mundos, la antigua alianza y la nueva fe en Cristo. El liderazgo de Santiago en la iglesia de Jerusalén fue fundamental. No era un líder carismático en el sentido tradicional, pero su autoridad provenía de la coherencia entre la fe y la práctica. Fue conocido por su vida de oración y su sentido de la justicia. Su papel en el Concilio de Jerusalén moldeó el futuro del cristianismo, asegurando que la fe cristiana no se convirtiera en una mera secta judía, sino en un mensaje universal. La epístola que lleva su nombre es un testimonio de la fe encarnada. En ella Santiago enfatiza la ética, el cuidado de los pobres, el control de la lengua, la perseverancia en las pruebas y la oración constante. Su famosa enseñanza de que la fe sin obras está muerta no contradice la salvación por gracia, sino que la confirma. Para él, la fe viva es una fe visible. También se le atribuye la introducción de ciertos hábitos espirituales en la comunidad primitiva, como la unción de los enfermos con aceite y la confesión mutua de los pecados, prácticas que aún perduran en muchas tradiciones cristianas. Su visión pastoral cuidaba del cuerpo y del alma, de la fe y la conducta, del individuo y de la comunidad. Santiago era conocido por su pureza y piedad. Historiadores de la iglesia primitiva, como Hegesipo, afirman que pasaba tanto tiempo de rodillas en oración que sus rodillas se parecían a las de un camello. Su vida de oración era tan intensa que el templo se convirtió en su segundo hogar. Su estilo personal era sencillo, directo y profundamente ético. Su epístola no busca explicar misterios celestiales, sino enseñar a vivir la fe en el mundo real. Emplea imágenes contundentes pero accesibles: el espejo que revela la verdad, el caballo controlado por la brida, la nave guiada por el timón, la vida como una niebla pasajera. Su lenguaje es como él, firme pero compasivo, austero pero lleno de vida. Santiago no buscaba aplausos ni poder. Su liderazgo era silencioso pero firme. Era como la raíz del árbol, invisible pero esencial. Prefería la acción a la retórica, el ejemplo a la palabra. Era un hombre de escucha atenta y discurso reflexivo, cuya autoridad provenía de la coherencia de su vida. Santiago murió como vivió, en fidelidad. Según la tradición, fue llevado al pináculo del templo y se le instó a negar a Jesús. Se negó. Fue arrojado al suelo y, aunque herido, oró por sus atacantes. Terminó su camino siendo lapidado, como los profetas de antaño. Su sangre se mezcló con el polvo del templo, como una semilla sembrada para las generaciones futuras. Su legado no es de grandes viajes ni de milagros resonantes, sino de coherencia, justicia y oración. Nos recuerda que la fe no es un sentimiento pasajero, sino el fundamento de la vida, que el cristianismo no se mide por las palabras, sino por las vidas vividas, que el silencio puede hablar más fuerte que el ruido, y que las rodillas dobladas tienen más fuerza que los púlpitos elevados. Santiago es el santo de la constancia, el hermano del Señor que aprendió a ser siervo, el líder que prefirió la cruz al aplauso. Su vida nos invita a redescubrir la belleza del deber bien cumplido, de la fe que actúa, de la oración que transforma. Y su voz, aún hoy, susurra a nuestros oídos inquietos. Sean hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándose a sí mismos. Este es el legado de Santiago, una fe que camina, que conmueve, que vive. Una fe que no necesita gritar, porque su vida ya es el grito.